Buenos días, muchísimas gracias por haber pensado en el IRTA y en mi persona en representación del mismo para estar presente hoy aquí con todos ustedes. Yo entiendo que se me invita no en función de que soy el nuevo CEO o director general del IRTA, sino pues por mi experiencia anterior profesional al frente de la división alimentaria del mismo instituto, ¿no? El moderador es muy estricto. Voy a intentar cumplir con la promesa que le he dado. No voy a intentarla, voy a cumplir. Y ello me obliga a soslayar con lo que ahora sería mi principal obligación, que es explicarles a todos ustedes qué es el IRTA. No lo voy a hacer. Pero sí que simplemente un par de media docena de headlines, ¿no? El IRTA es una empresa pública, como saben, sujeta al derecho privado, de investigación. Nuestra misión fundamental es la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. En el IRTA trabajamos 300 y pico investigadores y un total de unas 600 personas. Gestionamos un presupuesto de 52 millones de euros y estamos ubicados en 26 lugares distintos a lo largo y ancho de la geografía de nuestra comunidad autónoma de Cataluña. Mantenemos excelentes relaciones, incluso con centros y unidades mixtas, con la totalidad de las universidades catalanas, algunas no catalanas, y con el Consejo Superior, y por lo tanto contribuimos a lo que nosotros llamamos un sistema cooperativo, una red, una network de ciencia y tecnología en Cataluña y por ende también en España. Sin más, el título de esta pequeña introducción, bueno, fue sugerido por Mari Carmen Vidal. Yo le añadí la pregunta, digo, bueno, ¿son realmente necesarias las nuevas tecnologías? Y ahora les adelanto que la respuesta, en mi opinión, es que en muchos casos sí. Pero yo creo que es importante hacernos esta pregunta. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, también es importante el entender cómo hemos llegado, por fin, y cómo estamos en el camino de incrementar la implementación, la incidencia, el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro ámbito disciplinar, que es la ciencia de la tecnología de los alimentos, y es gracias a que hay una galaxia alrededor de la ciencia y tecnología de los alimentos, de otras disciplinas, de otras ciencias, que en las últimas décadas, básicamente las últimas 2 décadas, han dirigido en parte, han focalizado en parte su punto de mira, su aplicabilidad, su interés científico hacia nuestro ámbito. Eso ha posibilitado una enorme transversalidad, es una palabra que ahora está de moda, una enorme transversalidad disciplinar y sobre todo conceptual. Y eso es lo que posibilita el que disciplinas aparentemente muy lejanas a la ciencia y tecnología de los alimentos en estos momentos estén jugando un rol importantísimo, que incluso la EFSA pues plantea cuestiones relacionadas pues con los nanomateriales y las nanotecnologías, bueno, pues que obviamente proceden de disciplinas aparentemente muy alejadas. Las nuevas tecnologías son una oportunidad de innovación. Yo creo que esta es la pregunta base. Y si lo son, ¿para qué? Porque si innovamos es para mejorar algo. Y si hemos de mejorar algo, ¿por qué tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Yo creo que la respuesta simple, pero que quizá es la más omnicomprensiva, bajo mi modesto punto de vista, es que hay que mejorar para adaptarse. Y hay que adaptarse precisamente a esto, a que las formas de comer y de comprar, es decir, las distintas formas del consumo, están cambiando de una forma muy acelerada. Y por lo tanto, quizá, en lugar de hablar de mejora, quizá deberíamos hablar de adaptación permanente de la calidad, de la seguridad, a las nuevas demandas del consumo.
Si ese paradigma es uno de los válidos, es en el que yo me voy a centrar rápidamente en los 15 minutos que me quedan, lo primero que hemos de preguntarnos es qué está cambiando en el consumo para tenernos que adaptar y entonces qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías. Y sin ánimo de ser exhaustivo, porque es imposible, pero sí para subrayar aquellos ejes fundamentales o elementos que configuran la demanda del consumo o del consumidor, hablaríamos de estos 5. En primer lugar, la comodidad. Bueno, cuando se acuñó a mediados del siglo pasado el término en inglés, ¿no?, convenience food, se refería más bien a la comida rápida, al fast food, ¿no? En estos momentos el término conceptualmente se ha ensanchado muchísimo y yo prefiero traducirlo como comodidad, alimentos de comodidad. El consumidor, segmentos cada vez mayores, sobre todo del consumo urbano, requieren alimentos de comodidad. La palatabilidad, entendiendo como tal concepto pues la adaptación del sabor, la textura, el aroma a los nuevos requisitos del consumo, a los nuevos estilos de vida que configuran los requisitos del consumo. Obviamente la seguridad es el eje fundamental. La salubridad, entendiéndolo como el binomio salud-nutrición, muchos de ustedes son grandes expertos en ello, y jamás hay que olvidar la regularidad. Nuestros consumidores esperan siempre una calidad constante, quieren comprar y tener acceso a alimentos regulares, que compran aquello que esperan obtener porque antes lo compraron y fijaron en su percepción unos determinados estándares de calidad. Pues bien, en cuanto a la comodidad, lo voy a ilustrar con dos ligeros ejemplos. Podríamos poner muchos más. En primer lugar, están disminuyendo de una forma drástica las comidas formales. Eso de el almuerzo, desayuno y cena, pues ya no es así. Muchos de ustedes, yo el primero, a mediodía no tengo tiempo ni tengo ganas de ponerme en una mesa, de consumir 3 platos, de invertir 2 horas, he de comer en 20 minutos, una cosa rápida, muchas veces lo he de hacer incluso en el propio despacho, ¿no? Por lo tanto, aparece ese concepto de las comidas en movimiento, de las comidas pues en el banco del parque de frente a la oficina, en la propia oficina, en el coche, en el tren, en el autobús. Mucha gente se desplaza, aprovecha el avión para comer, aprovecha el tren de alta velocidad para comer. Bien, todo esto genera unas necesidades conceptuales del alimento que la industria debe ofrecer a ese nuevo mercado y que a menudo pasan obligatoriamente por tecnologías nuevas y que están avanzando a una velocidad vertiginosa, como son todas las tecnologías relacionadas con el envasado de alimentos, envasados activos, envasados inteligentes, y como son todas aquellas que permiten que ese alimento, en algunos casos, sea autocalentable. El ejemplo más claro es el del café con leche de autopista, que cogemos el bote, lo meneamos un poquitín y aquello se calienta, ¿no? Como estos están apareciendo varios en el mercado, pero sobre todo los preparados, los envasados, que son listos para comer, ¿no? Microondables y que comes inmediatamente. La tecnología que hay detrás del diseño de estos alimentos con estos formatos y con estas propiedades, en gran medida se basa en las nuevas tecnologías. En muchos casos, no siempre, pero en muchísimos casos. Otro ejemplo que ilustra lo que les acabo de decir. Generación tras generación se pierde el conocimiento, la cultura de, por ejemplo, el nombre de los diferentes cortes de la carne y qué destino culinario se puede dar a cada uno de ellos. O se pierde porque no hay transferencia pues paterno-materno-filial, para qué especies de pescado que se pueden consumir, cómo se han de limpiar, cómo se han de cocinar. Se va por el fileteado fácil, la gente no sabe enfrentarse
a un pescado entero en la cocina de su casa, ¿no? Lo mismo está pasando con determinadas verduras y frutas que tradicionalmente se consumían acá, y con las formas específicas de cocinar, es decir, cada vez sabemos cocinar menos, ¿no? Bueno, ¿eso a qué está dando lugar? Y solo hay que irse al hipercore o a una gran cadena comercializadora, ¿no? Pues alimentos preparados, listos para el horno, con unas instrucciones concretas en la etiqueta de cómo cocinarlo rápidamente, a horno convencional o bien horno de microondas, que no requiere manipulación, ningún tipo de preparación en crudo. ¿Y qué hay detrás de ello? De nuevo, tecnologías muy puntas, procesos de elaboración industrial complejos que permiten obtener estos productos listos para cocer, listos para calentar, pero sobre todo, y ahí está la dificultad, que sean lo que en términos comerciales se llaman fondos de nevera. Es decir, con vida útil, con plazos de caducidad del alimento larguísimos. 3, 4, 5 meses. Porque además la distribución lo exige. La salubridad, muy rápidamente, porque todos ustedes conocen el tema y por lo tanto simplemente lo voy a citar. Cada vez el consumo está más preocupado por los aspectos relacionados con la salud, a raíz pues del incremento incesante de los índices de obesidad y la repercusión que ello tiene en enfermedades cardiovasculares, diabetes, disfunciones del aparato locomotor y demás. Y esto está dando pues a toda la oferta y a los 500 o 600 dosieres que tenéis en Parma sobre nuevos funcionales. Temas de seguridad. Hombre, también Jordi Serratosa lo ha comentado, ¿no? De alguna manera lo basamos en la evaluación del riesgo, establecemos por lo tanto unos objetivos de seguridad y los tecnólogos de alimentos lo que hacen en las industrias es diseñar unos procesos en el que en términos de seguridad van intercalando una serie de obstáculos al crecimiento microbiano, fundamentalmente de los patógenos, para llegar a un nivel apropiado de protección que haga que el producto, que el alimento, seguro y conservable el máximo de tiempo posible. Bueno, pues aparte de ello, todo el paquete de higiene compila la legislación europea, la actualiza, introduce todos los sistemas de control, de trazabilidad, etcétera, etcétera, que hay que seguir. Y pese a ello, y es un tema de debate, los informes que cada año emite la Comisión en relación a los brotes de toxicoinfecciones alimentarias no disminuyen significativamente. Por lo tanto, estamos en unos niveles de seguridad muy altos, pero mejorarlos es complicado. Dejémoslo ahí de momento. Quizás es un tema de debate, ¿no? En todo caso, la aparición de nuevas formas de consumo, la exigencia de largos tiempos de caducidad y la innovación en nuevas presentaciones, sobre todo de alimentos mínimamente procesados, puede en algunos casos comprometer la seguridad, a no ser que introduzcamos nuevas tecnologías vistas todas ellas como posibles nuevos obstáculos a añadir a nuestros procesos de elaboración. El ejemplo claro son los loncheaus, un producto cocido en su envase de cocción, pasteurizado, tiene un nivel de seguridad óptimo. Pero si yo abro aquel producto, lo loncheo y lo reenvaso, ¿qué es lo que se hace? Si no introduzco un nuevo obstáculo, si no introduzco un nuevo tratamiento posterior, que a veces por tecnologías clásicas no puedo hacer, estoy comprometiendo la seguridad. Y luego otro enfoque, que también son nuevas tecnologías, y va mucho también por la nanotecnología. Es decir, los sistemas de control, de autocontrol y de control y de inspección, basados en tecnologías analíticas tradicionales, invasivas, destructivas, lentas y caras, no son del todo efectivas,
a menudo cuando te das cuenta del problema, el producto está en el mercado. Y si al de producir, pues la retirada del producto, etc. Bueno, pero parte del daño puede estar hecho. El avance en los nuevos sistemas de microanálisis basados, y aquí hay, por ejemplo, resultados de un proyecto europeo en el que participó gente de aquí de Cataluña, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de detección de plaguicidas, de micotoxinas, es decir, de contaminantes químicos a través de inmunosensores miniaturizados con sistemas de microfluídica, ¿no? Microfluidos. Por ejemplo, aquí tenéis nanocromatógrafos de gases, nanocromatógrafos líquidos de alta presión, que incluso se pueden, bueno, que evidentemente al ser tan nanos, pues están diseñados para identificar exclusivamente determinadas moléculas que son las indicadoras, pues, de una contaminación, del crecimiento de un patógeno o de la presencia de un alergeno o de un contaminante, pero que incluso las podemos poner en etiquetas flexibles y que incluso con el sistema de RFID pues, podemos llegar a leerlo a tiempo real, ¿no? Es decir, aquí hay un campo de nuevas tecnologías que van hacia la seguridad, hacia implementar la seguridad. Bien, no os hablaré por razones de tiempo de los temas de regularidad porque son obvios, ¿no? En todo caso, para dar paso al profesor Ventura Guamis, que hablará de algunas de ellas en concreto, yo simplemente me planteo el relacionar algunas, la mayor parte de las tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? En cuanto, 5 minutos, en cuanto a la diferenciación entre térmicas y no térmicas, no es una diferenciación correcta ni clara, porque muchas de las no térmicas en realidad la temperatura juega un papel, pero es una forma de exponerlo en base a cuál es el principio físico fundamental que actúa contra los microorganismos, ¿no? En el caso de las térmicas tenemos la DIC, la expansión instantánea controlada, tenemos los campos electromagnéticos que pueden ser el calentamiento óhmico, calentamiento por radiofrecuencias, calentamiento por microondas o calentamiento por inducción. En todas ellas la temperatura, no por transmisión de temperatura, sino por generación interna de temperatura, es el factor, el obstáculo fundamental al crecimiento bacteriano. Y dentro de las no térmicas tendríamos los diversos tipos de irradiación, que como sabéis en Europa pues no está permitido más que para un caso concreto que son las especias, pero no está permitido en más a nivel europeo. Luego cada país en algunos casos tiene su propia legislación para el mercado interno, pero en otras zonas del mundo pues tiene una implantación importante. Es quizá la tecnología, de nueva no tiene nada, porque quizás es la tecnología más estudiada en relación a la conservación de los alimentos. Tenemos los pulsos lumínicos de alta intensidad, sobre todo basados en láser o en luz ultravioleta, los campos eléctricos pulsados o de descarga, los ultrasonidos, a veces combinados con radiación ultravioleta, el plasma frío, que puede ser atmosférico o de vacío, la alta presión hidrostática, la alta presión o la alta presión, aquí también es un tema de nomenclatura, pero Guamis nos hablará extensamente de ello, por lo tanto yo no voy a entrar, pero sí simplemente decir que de entre todas ellas es una de las que se está implantando de una forma más decidida en las empresas del sector alimentario a nivel mundial, pero especialmente europeo y español. Y luego tenemos, y no hay que olvidar, todas las aproximaciones que se hacen a través de la bioconservación o de los conservantes naturales que los propios microorganismos o los propios productos vegetales pueden aportar, y la que he comentado durante la exposición del envasado. Tenemos una gran oportunidad en España y en Cataluña, y es que quizá el único lugar hoy por hoy donde buena parte de estas tecnologías coexisten, una al lado de la otra, y además, como ven, a escala industrial, es decir, donde el scale-up pues es fácil de hacer,
pues está aquí, y concretamente está en el IRTA y al servicio, obviamente, de toda la comunidad científica y de todos los sectores industriales, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, a la izquierda, esto cómo va, aquí tenéis una nueva tecnología que es el secado dinámico ultra rápido. Esto permite obtener deshidratados loncheados envasados al vacío de una manera modificada, para entendernos, un salchichón loncheado, o una rodaja de pescado, deshidratada, pues en lugar de en 3, 4 o 5 meses, en 15 minutos, siempre a temperatura baja y al vacío, con lo cual los microorganismos no tienen ni tiempo ni condiciones para crecer, ¿no? Aquí tenéis un equipo de alta presión industrial, aquí tenéis un túnel de microondas en continuo, aquí tenéis tomografía axial computerizada, PACS, aplicados a la industria alimentaria, un detalle del QDS. Aquí veis, por ejemplo, pues cómo trabaja en continuo y cómo se van secando en las diferentes estaciones las lonchas. Este es un detalle del equipo de alta presión, 120 litros de capacidad. Este puede trabajar a 6.500 atmósferas de presión. Los hay de volumen mucho más pequeño, que pueden llegar hasta 9.000. Aquí en la Universidad Autónoma disponen de uno, nosotros disponemos de otro. ¿Y qué tipo de productos se pueden hacer con estas nuevas tecnologías? Pues bueno, desde snacks, como veis aquí, a zumos de fruta, salsas de productos vegetales, como el guacamole, que se produce del aguacate, y esta, por ejemplo, en este caso la alta presión lo que evita es el pardeamiento, el que se vuelva oscuro. Loncheados, que os comentaba antes, aquí veis, por ejemplo, un producto italiano tratado también por estas tecnologías, o centros de jamón, por ejemplo, para exportar a países donde la tolerancia a listeria es cero, léase Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, pues si quieres exportar allá, o lo tratas por unas tecnologías o no entras. Mariscos de todo tipo, pescados, con diversas funciones, no solo las de higienizar, sino incluso a veces simplemente las de rentabilizar el proceso de extracción del músculo, de la púpula, del caparazón, para que el rendimiento sea del 100%, etcétera, etcétera, ¿no? Casos, pues también en relación a la comodidad, que no he hablado, y con esto termino, que no he dicho nada al respecto. Bueno, pues si queremos hacer canapés, cada vez comemos más canapés, los haremos con pan de molde y no queremos la corteza. O algunos de nuestros hijos, cuando son muy jovencitos, la merienda, pues no quieren masticar pan de molde y también la corteza les molesta. O el abuelo en casa, que ya la dentadura tiene mal, pues también nos interesa darle un pan pues fácilmente masticable, ¿no? Bueno, hasta ahora las empresas de pan de molde que comercializan el pan de molde sin corteza, lo que hacen es cocer el pan y luego recortar la corteza, con la merma y el trabajo que esto supone. A través de las nuevas tecnologías se obtiene directamente pan de molde sin corteza, porque hay cocción sin reacción de Maillard. Bueno, pues como estas podríamos poner muchos ejemplos y yo me quedo aquí. Espero que toda esta sopa de transversalidad informativa no nos acabe mareando a todos, y en todo caso, muchísimas gracias por su atención.